Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. Hoy estudiaremos en la lógica simbólica la ley de adición, silogismo hipotético y las leyes de Morgan. Comenzamos. Ley de adición. Dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección, es decir, como una disyunción, acompañado por cualquier otro enunciado. La abreviatura para la ley de adición es LIA mayúscula. Ok, para poder comprender esto vamos a analizar el siguiente razonamiento. Si yo manifiesto que he comprado manzanas, este es un enunciado cualquiera. Pues este enunciado, según la ley de adición, es posible que lo pueda expresar como una elección, es decir, como una disyunción. Y simplemente tenemos que acompañarle otro enunciado. Es decir, por ejemplo, podemos manifestar que he comprado manzanas o he comprado peras. Agregamos el conectivo lógico de la disyunción, que es o, y otra proposición cualquiera. Y aplicamos entonces la ley de adición. Expresando el lenguaje natural en lenguaje simbólico, el razonamiento anterior, enumeraríamos dos proposiciones. La proposición P, he comprado manzanas. La proposición Q, he comprado peras. Y la disyunción de P o Q sería, he comprado manzanas o he comprado peras. Así que este razonamiento puede ser representado en lenguaje simbólico de la siguiente manera. Si tenemos P como premisa, es decir, he comprado manzanas, podemos entonces, a través de la ley de adición, colocar esta expresión como una disyunción anexándole otra proposición. En este caso, por la ley de adición de la premisa 1. Podemos expresar esto entonces que si P, luego puede ocurrir P o Q, o también podemos mencionarlo en el sentido invertido, es decir, Q o P. Ejemplo, nos piden demostrar la disyunción de Q o R y S. En este caso, tenemos como primer premisa P. Y como segunda premisa tenemos la condicional P, entonces la disyunción de Q o R. Luego, si tenemos nosotros una condicional en la cual afirmo el antecedente, en este caso, la premisa 1 me afirma P, que es el antecedente de la premisa 2. Entonces, por el modus ponendo ponens, voy a afirmar el consecuente, que es la disyunción de Q o R, en base a las premisas 1 y 2. Como lo que nosotros pretendemos demostrar es la disyunción de Q o R con la disyunción de S, recordamos la ley de adición que nos dice que una expresión puede escribirse como una disyunción o una elección entre una premisa cualquiera y otra. En este caso, como lo que pretendemos demostrar es la disyunción de este lado de la proposición con S, entonces lo manifestamos como Q o R o S por la ley de adición en base a la premisa 3. Es decir, la premisa 3 simplemente le agregamos el signo de la disyunción o el conector lógico de la disyunción y luego una proposición cualquiera, que en este caso sería S. Veamos otros ejemplos. Me piden que demostremos R a partir de las siguientes premisas. Tenemos la premisa 1, P. La premisa 2, P o Q, entonces R. Luego, ¿nosotros qué podemos afirmar? Lo que debo tomar en cuenta es que me piden demostrar R. Aquí tenemos nosotros R, que es el consecuente de la expresión P o Q. Es decir, que necesito afirmar P o Q. Para poder afirmar P o Q, reviso la premisa número 1, en la cual afirmo P. Y por ley de adición puedo colocar P con la disyunción de otra expresión. En este caso, por ley de adición,
En base a la premisa 1, afirmamos la disyunción de P o cualquier otra premisa que en este caso, por conveniencia, sería Q. Luego, cuando afirmamos todo el antecedente de la premisa 2, por consiguiente vamos a afirmar el consecuente en base al modus ponendo ponens en función de las premisas 2 y 3. Afirmando en la premisa 3 el antecedente de la premisa 2, entonces afirmamos como conclusión el consecuente, que en este caso es R. Y hemos cumplido con lo que nos solicitan, que era demostrar R. Ley del silogismo hipotético. A partir de dos fórmulas condicionales, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se obtiene una condicional formada por el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Ejemplo, si tenemos nosotros una premisa 1, que es una condicional A, entonces B. Si tenemos la premisa 2, que es otra condicional B, entonces C. Y si cumplimos con estas condiciones, que el consecuente de la primera sea el antecedente de la segunda, entonces voy a poder expresar la condicional del antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Entonces, podemos concluir A, entonces C. O A condicional C, que en este caso por la ley del silogismo hipotético en base a las premisas 1 y 2. Súper fácil. Otro ejemplo expresa en forma de inferencia lógica el siguiente razonamiento. Si llego a tiempo, iremos al cine. Si vamos al cine, compraré las entradas. Por tanto, si llego a tiempo, compraré las entradas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las proposiciones simples que se encuentran dentro de esa expresión, las cuales son las siguientes. Si llego a tiempo, entonces P, llego a tiempo. Iremos al cine, sería nuestra segunda proposición, la nombraremos con Q. Y la otra proposición simple que podemos encontrar es compraré las entradas. La llamaremos R. Luego podemos establecer la primera premisa. Si llego a tiempo, entonces iremos al cine. Si P, entonces Q. Sería mi primera premisa. Luego, la otra premisa que tenemos es, si vamos al cine, compraré las entradas. Vamos al cine es Q, compraré las entradas es R. Entonces sería la condicional Q, condicional R, como nuestra segunda premisa. ¿Qué podemos concluir en función de la ley del silogismo hipotético? Como Q es el consecuente de la primera y el antecedente de la segunda premisa, podemos entonces concluir que P, que es el antecedente de la primera, será con la signo condicional de la consecuente de la segunda expresión. Entonces, P, condicional R, por el silogismo hipotético en base a las premisas 1 y 2. Recordemos que la abreviatura para esta regla es la S y la H mayúscula. Otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la premisa negación P, condicional negación Q, y luego tenemos la otra premisa negación Q, condicional negación R. Como negación Q es el consecuente de la primera y el antecedente de la segunda, entonces podemos escribir como una condicional la negación de P, que es el antecedente de la primera, con la negación de R, que es el consecuente de la segunda. En este caso, la expresión nos quedaría como negación de P, condicional negación de R, por el silogismo hipotético en base a las premisas 1 y 2. Otro ejemplo, tenemos entonces como premisa negación de P condicional la disyunción de Q o R. Y como segunda premisa, la disyunción de Q o R condicional a la negación de P. Q o R es el consecuente de la primera y antecedente de la segunda, entonces podemos establecer como condicional, por silogismo hipotético, la negación de P condicional negación de P, en base a las premisas 1 y 2.
Otro ejemplo, tenemos la premisa S condicional T y T condicional disyunción de R o Q. Entonces, como T es el consecuente de la primera y el antecedente de la segunda, podemos expresar como una condicional S condicional R disyunción Q por el silogismo hipotético en base a las premisas 1 y 2. Otro ejemplo, tenemos la condicional de P y Q con R como premisa número 1. Y como premisa número 2 tenemos otra condicional donde establecemos R condicional la conjunción de Q y T. Como R es el consecuente de la primera y el antecedente de la segunda, podemos entonces afirmar el antecedente de la primera condicional el consecuente de la segunda expresión. En este caso, P condicional Q, aunque sea una proposición compuesta, condicional Q conjunción T, por el silogismo hipotético en base a las premisas 1 y 2. Bien, ahora estudiaremos las leyes de Morgan. Estas se utilizan para transformar las conjunciones en disyunciones y a la inversa. Se niega la fórmula completa y se niega cada una de las proposiciones que forman la conjunción o la disyunción y se cambia la conectiva. Por ejemplo, tenemos como premisa 1 esta conjunción P y Q. Luego, en base a las leyes de Morgan, yo tendría que negar toda la proposición y luego negar cada uno de los términos que existen en la conjunción. En este caso, negamos y luego vamos a negar P e intercambiamos el conectivo lógico que estaba como una conjunción en una disyunción y negamos también Q. Repetimos, se niega cada uno de los elementos, cambiamos el conectivo lógico, pero también debemos negar al final toda la expresión. Esto por las leyes de Morgan, cuya abreviatura es la D y la M mayúscula, en base a la premisa 1. Otro ejemplo, si tenemos una disyunción P o Q como premisa, aplicando las leyes de Morgan debemos negar cada uno de los términos de la disyunción, intercambiar el conectivo lógico y luego negar toda la expresión. Negamos toda la expresión en la que se niega P, cambiamos el conectivo lógico que estaba como una disyunción, ahora una conjunción y negamos también el otro elemento que es Q por las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Ejemplo 2. Transformar por las leyes de Morgan la siguiente premisa. Por ejemplo, tenemos la premisa negación de P, disyunción, negación Q. En este caso, vamos a negar la negación de la negación de P, cambiamos el conectivo lógico de disyunción a una conjunción y la negación de Q se niega nuevamente. Como aquí existen dobles negaciones, aquí aplicamos nosotros las leyes de Morgan en base a la premisa 1, pero luego vamos a encontrar dobles negaciones. Recordemos que una doble negación, en función de la ley de doble negación, se convierte en una afirmación. Por lo tanto, al existir esta doble negación aquí fuera de este paréntesis, estamos afirmando todo lo que hay dentro del paréntesis por la regla de doble negación en base a la premisa 2. Al afirmar todo lo que está dentro de ese paréntesis, también nos encontramos con una doble negación para Q. Si aplicamos nuevamente la regla de doble negación para Q, tenemos que la negación de P, conjunción, doble negación de Q, se convierte en afirmación para Q en base a la premisa 3. Veamos otro ejemplo. Tenemos la conjunción de la negación de P y negación de Q como primer premisa.
Podemos concluir a través de las leyes de Morgan lo siguiente. Vamos a cambiar esta conjunción por una disyunción, negando cada una de las expresiones de la conjunción y luego negando toda la expresión. En este caso, como la negación de P, al negar la negación de P, estaríamos afirmándola por doble negación, entonces escribimos simplemente P. Cambiamos el conectivo lógico que está como conjunción en una disyunción. Y de igual forma como aquí teníamos en este término una negación de Q, al negar la negación de Q por doble negación afirmamos Q. Y finalmente pues hay que negar toda la totalidad de la expresión, aplicando las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Otro ejemplo, si tuviésemos esta misma expresión, pero en vez de ser una conjunción, fuese una disyunción. Entonces, esa premisa para convertirla en una conjunción, haríamos exactamente el mismo procedimiento que hicimos acá. La negación de la negación de P, que queda la afirmación de P, cambiamos el conectivo lógico, y la negación de la negación de Q, que se convierte en la afirmación de Q, y luego negamos toda la expresión por las leyes de Morgan en base a la premisa 1. En este otro ejemplo tenemos una disyunción de la doble negación de P y la negación de Q como primer premisa. Luego, aplicando las leyes de Morgan, tendríamos entonces esta doble negación de P se convierte en una afirmación, porque según la regla de doble negación, estaríamos afirmando P. Pero como tenemos que negar cada uno de los elementos, entonces, al hacer el intercambio aplicando las leyes de Morgan, vamos a negar P nuevamente, y con Q, como está negado, al negarlo de nuevo, se convierte en una afirmación. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. La negación de P, cambiamos el conectivo lógico, esta negación de la negación de Q se convierte en la afirmación de Q, y luego colocamos los paréntesis e indicamos con una negación de toda la expresión, aplicando las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Otro ejemplo, tenemos la negación de la disyunción de P o Q. En este caso, vamos a negar cada término de la disyunción, en este caso vamos a negar P y vamos a negar Q, y luego negaríamos toda la expresión, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Cabe destacar que al negar esta expresión en su totalidad, estaríamos haciendo una doble negación que se convertiría en una afirmación. Y luego lo que nos correspondería hacer sería nada más negar cada elemento de la disyunción. En este caso, negar P, cambiar el conectivo lógico por una conjunción y negar Q. Esto por las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Ejemplo, si tenemos nosotros la negación de una disyunción de P o Q como una premisa. Aplicando entonces las leyes de Morgan, como tenemos la expresión que está completamente negada, toda la expresión de esta premisa, entonces al negar toda la expresión tendríamos una doble negación que se convertiría en una afirmación. Por lo tanto, bastará con negar cada uno de los elementos de la disyunción, es decir, negar P y negar Q, y cambiar el conectivo lógico de disyunción a una conjunción, quedándonos expresado entonces de esta manera, por las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Negamos P, cambiamos el conectivo lógico y negamos Q. Luego, como último ejemplo, tenemos la premisa de la negación de la conjunción de P y la negación Q. En este caso, si aplicamos las leyes de Morgan, haríamos una doble negación de toda la expresión y sería una afirmación. Por ende, bastará con que cambiemos o neguemos cada término de la conjunción y cambiemos el conector lógico.
En este caso, vamos a negar P, cambiamos el conectivo y negamos la negación de Q. Esto aplicando las leyes de Morgan en base a la premisa 1. Pero en este lado de la expresión, de la disyunción, nos vamos a encontrar con una doble negación. A esta doble negación le aplicamos la regla de doble negación y podemos concluir con la afirmación de Q por la ley de doble negación en función de la premisa número 2. Bien, esto ha sido Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita de notificaciones para recibir el aviso de nuevos contenidos. Y si este material te fue de ayuda, por favor regálame un me gusta. Hasta la próxima.